Le damos la bienvenida a su programa El Poder de la Fe, que se transmite a través de UCI TV. Realmente es un gozo llegar a sus hogares, trayendo la bendita palabra del Señor, que ilumina toda oscuridad. Mas el justo por la fe vivirá. Este programa, El Poder de la Fe, tiene que ver con la vida de cada uno. ¿Qué poder tienes? ¿Quién eres realmente? ¿Cuál es tu posición? ¿Hasta dónde tú puedes? Hay un versículo muy conocido en la palabra de Dios cuando dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La palabra en Cristo define un hombre nuevo, define una nueva creación, define una nueva realidad. Cuando dice de modo que si uno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Vamos a entrar a este mundo de fe en el cual tenemos que entender cosas como el nacer de nuevo. Muchos me preguntan, ¿qué cosa es el nacer de nuevo? Un hombre llamado Nicodemo hablaba del nuevo nacimiento, le preguntaba a Jesús, ¿qué debo hacer para entrar al reino de los cielos? Y Jesús le dijo, tienes que nacer de nuevo. Entonces, esa palabra nacer de nuevo tiene que ser entendido para que tú puedas vivir en este mundo. Muchas veces vivimos en este mundo admirando lo que otros hacen. Miras a otras personas que tienen éxito y tú quieres igualarlas. La gente crea ídolos. Puede ser un ídolo, un futbolista, puede ser un cantante, un hombre sabio. La gente busca un ídolo, alguien a quien idolatrar. Porque alguien a quien imitar, alguien que tú admires. Y cuando tú descubres lo que tú tienes dentro de ti, las cosas van a cambiar completamente. Ese nuevo nacimiento es descubrir un hombre nuevo, una realidad nueva. En este tiempo en que vemos que toda la sociedad ha cambiado, que vemos que todo lo que tú vives alrededor tuyo ya no es lo mismo. Estamos enfrentándonos a una nueva forma de vivir, a un reto distinto. Estamos dejando que las circunstancias dominen nuestras vidas, pero el hombre no fue creado para ser dominado por las circunstancias. El hombre fue creado como un embajador de parte de Dios, para que el reino de Dios se manifieste en este mundo. Por eso este día oramos a Dios que nos dé espíritu de sabiduría, revelación y entendimiento. Y oramos, Padre Celestial, para que tu Santo Espíritu toque el corazón de cada uno de nosotros y que esta tu bendita palabra dé luz y entendimiento para que podamos vivir y ser las personas que tú quieres y has planeado que seamos. Nada es imposible para el que cree. Te damos gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Entonces, cuando tú descubres quién eres, cuál es tu nueva realidad, cuál es tu nuevo nacimiento, un hombre llamado Nicodemo, ¿no? Vamos a estudiar la historia de Nicodemo en Juan 3:1. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, era un hombre muy importante. Este vino a Jesús de noche, no quería que nadie lo viera, y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, pero nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo siendo viejo? ¿Puede acaso estar por segunda vez en el vientre de su madre? La palabra nuevo nacimiento habla de un nuevo empezar. El hombre natural nace el día que la madre da a luz y nace, pero el hombre espiritual nace el día que tú abres tu corazón a Jesús y lo recibes como tu Señor y tu Salvador. Hay un nacimiento natural, hay un nacimiento espiritual. El nacimiento natural es el nacimiento que tú has recibido desde que naciste en este mundo y te has desarrollado con los sentidos naturales de la carne. Te has ubicado, has advertido que hay circunstancias alrededor tuyo, te has adaptado a ellas y has vivido este mundo lo mejor que puedes. Pero una de las características que vive la gente en este mundo es la palabra tú no puedes, ya no puedo más. El poder, hasta dónde llega tu poder de hacer, hasta dónde llega tu vida, porque tú determinas tu vida en la forma como tú piensas. Dice, tal cual el hombre piensa, tal cual el hombre se vuelve. En lo que tú piensas que tú eres, cuál es tu imagen de ti misma, qué piensas que eres, cuáles son los límites de tu vida, hasta dónde puedes ir. El justo por la fe vivirá.
Una cosa es el hombre natural, que no conoce a Dios, el hombre que sabe que existe un Dios por ahí, pero no sabe cómo llegar a Él. Y otra cosa es el hombre espiritual. Pero para ser un hombre espiritual, tiene que haber un nacimiento espiritual. El día que abrí mi corazón a Jesús, le dije, Señor Jesús, reconozco que me he equivocado. He vivido una vida sin ti, sin Dios, he creído Dios a mi manera, pero Señor Jesús, ahora quiero vivirla de la manera que como tú me enseñaste, porque tú eres el Maestro. Y le dije, Jesús, ven a mi corazón, perdona mis pecados. Yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Ese día fue algo impactante porque algo nació en mí. Yo me acuerdo que me sentí libre, sentí un sentimiento de paz, de gozo, un sentimiento que no había sentido naturalmente en este mundo, porque esto no estaba en el sentido natural de la carne. Era un sentido espiritual que viene con el nuevo nacimiento. Cuando le dijo Nicodemo, ¿qué debo hacer para entrar al reino de Dios? ¿Qué debo hacer para ver el reino de Dios? ¿Cuál es la característica? ¿Qué debo hacer? Tú vienes de Dios, yo reconozco que vienes de Dios. Tú haces milagros, señales, prodigios. Lo que tú haces, ningún hombre lo ha hecho jamás. Y eso lo puedes hacer porque tú vienes de Dios, porque Dios está contigo. Y por eso reconoció Nicodemo que Jesús era un hombre diferente a todos los que él había conocido hasta ese momento. Era un hombre totalmente distinto en su forma de pensar y de hablar de todo el resto de la humanidad en ese momento. Entonces Jesús le respondió, le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Tienes que nacer de nuevo. Ese Nicodemo dice, pero ¿cómo voy a nacer de nuevo? Soy un hombre viejo, ¿puedo entrar de nuevo al vientre de mi madre? ¿Por segunda vez puedo entrar? Eso es imposible. Pero Jesús está hablando de otro nacimiento. Jesús le dice, ¿cómo tú siendo maestro de la ley no sabes lo que te estoy hablando? El nuevo nacimiento no es un nacimiento físico, carnal, es un nacimiento espiritual. El día que eres tu corazón al Señor, tu espíritu, que estaba muerto, separado de Dios, ahora vuelve a la vida. Esa transformación de muerte a vida. Por eso Jesús dice, el que cree en mí no morirá, sino vivirá. El que cree en Él. Todo lo que hizo Jesús en este mundo, cuando Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, fue un ejemplo de vida. Fue un ejemplo como un hombre de fe debe vivir. Porque una persona sin Cristo no es una persona de fe. Hay gente que dice, yo tengo toda la fe del mundo. Esa es la fe del mundo, la fe que se basa en sus sentidos naturales. Es una fe carnal. Pero hay otra fe, que es la fe en lo que Dios dice. Y esa fe solo te la puede impartir el Espíritu Santo cuando viene a tu vida. Pues cuando dice, de modo que si uno está en Cristo, nueva criatura, es una nueva creación, una nueva forma de pensar, una nueva forma de vivir, una vida distinta. Porque el nuevo nacimiento te llama a ser un hombre distinto, un hombre que no está totalmente atado a lo que la carne puede hacer, sino te habla de un hombre sobrenatural, espiritual, que puede hacer cosas diferentes. Por eso Jesús dice, las mismas cosas que yo hago, ustedes también harán porque voy al Padre. Las mismas señales, los mismos prodigios, los mismos milagros. Y esa vida nueva está disponible para todo creyente. Todo el que ha abierto su corazón al Señor y lo ha recibido, el Espíritu Santo de Dios viene a tu vida, te sella y te hace nacer de nuevo. Es un nuevo nacimiento, es un nacimiento espiritual, de un espíritu que estaba muerto, inactivo, separado de Dios. Ahora ese espíritu es tocado por el poder del Espíritu Santo a través de la fe y nace espiritualmente de nuevo y Dios reconoce a ese espíritu como su Hijo. Por eso cuando Jesús dice, muéstranos el camino, enséñanos a orar, Jesús dice, Padre nuestro que estás en los cielos. El camino es que Dios es tu Padre. El camino y la verdad y la vida se llama Jesucristo. Todo lo que Él hizo, todo lo que Él habló, la forma como Él vivió, las cosas que Él hizo, nos estaba enseñando lo que Dios designó para que el hombre hiciera. El sueño de un padre es que su hijo sea como Él. Por eso dice, Dios creó al hombre a su imagen, lo creó a su semejanza y le entregó su señorío. Esas tres cualidades
Continuamente tenemos que estar reflexionando. Tienes que ver qué imagen tienes. ¿Vives en la imagen de Dios? ¿Vives semejante a Dios? Es una vida distinta, no es la que he estado viviendo hasta ahora, porque hasta ahora vivíamos según la carne, imitando lo que nuestros padres nos enseñaban y decían, y vivíamos en este mundo tratando de sobrevivir lo más que se puede. Y nos aferrábamos a las cosas de este mundo. Pero cuando viene Cristo a tu corazón, Él establece un camino nuevo, una vida nueva y una forma de pensar totalmente diferente. Entonces, cuando tú descubres lo que tienes, lo que tú tienes, quién tú eres, qué cosa ha sucedido en ti el día que abriste tu corazón a Jesucristo, ese nuevo nacimiento empieza a tener una identidad distinta. Entonces tengo que averiguar de qué se trata ese nuevo nacimiento. Tengo que entender quién es ese hombre, qué se espera de ese hombre espiritual, qué se espera de tu verdadero yo. Porque hay un yo natural de carne y hay un yo espiritual, que es tu yo del espíritu. Y ese yo espiritual tiene que ver con que tú pienses adecuadamente. Pues en Romanos 12:12, transformaos por medio de renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta. El Señor está diciendo en su palabra, transfórmate, transfórmate, es un tiempo de transformación, de cambios, de adaptación a tu nuevo ser que nace en ti. Entonces, transfórmate, reinvéntate, hazte de nuevo. Pero esa reinvención no es un invento solamente, es el invento de Dios para tu vida. Ese hombre nuevo, ese hombre espiritual nuevo te da la oportunidad de vivir una vida diferente a la que has vivido hasta este momento. Una vida nueva, renovada, con pensamientos distintos, con principios distintos, con manifestaciones distintas. El hombre nuevo creado según Dios, ese ser espiritual que está dentro de un cuerpo físico natural, es el que Dios espera que se desarrolle en tu vida. Ahora estamos viendo problemas que pasa a la humanidad, catástrofes, hambres, pestes, siempre se repite lo mismo, nunca se sale de eso. Pero en cada creyente, en cada cristiano hay un potencial para ponerte por encima de toda circunstancia. Hay un potencial que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, los que creemos, para ser gobierno de Dios aquí en la tierra. Por eso cuando Jesús viene, Él dice, el reino de los cielos se ha acercado y está aquí con vosotros. Él trajo el reino de los cielos aquí a la tierra. Y Él fue al Padre y envió al Espíritu Santo a morar en cada creyente, para que Dios Espíritu Santo despierte tu espíritu, para que tu espíritu en comunión y obediencia al Espíritu Santo pueda gobernar sobre cualquier circunstancia natural que estás viviendo. Jesús cuando estuvo en la tierra había hambre. Lo habían seguido 5.000 varones con sus familias, esposas y hijos. Calculamos de 25 a 30.000 personas. Y Jesús les dice, ¿qué hay? ¿Qué tienen? Porque decían, no tenemos que comer, estamos lejos de la ciudad. Si volvemos a la ciudad, estamos en el desierto. Si volvemos a la ciudad, la gente en el camino se va a desmayar y va a morir. Y Jesús dice, ustedes en vez de comer. Y yo decía, pero ¿cómo le vamos a dar de comer si no hay nada? Le dice, no, algo tienen que tener. Tráigame lo que tienen. Yo decía, pues no hay nada. Y preguntaron, ¿alguien tiene algo? Y por ahí había un niño. Decía, yo, los niños siempre son osados. Yo tengo mis 3 panes, yo tengo mis 5 peces. Él trajo 3 panes y 5 peces, fue todo lo que consiguieron. Y Jesús miró los panes y los peces y vio la fe del niño y dijo, wow, acaba de sobrar comida. Y ese ser espiritual que sabía que este mundo natural no lo iba a sujetar. Hermano, quiero que sepas que el hambre no te va a detener, la guerra no te va a detener, la enfermedad no te va a detener, porque hay un ser espiritual dentro tuyo que es llamado para vida eterna. Y ese día Jesús levantó los panes, levantó los peces y los bendijo, agradeció a Dios y los bendijo. Y empezó a operar el mundo sobrenatural, el mundo de fe, el mundo espiritual. Y los panes, empezó a partirlos y los panes empezaron a multiplicarse. Partió los peces y se multiplicaron hasta el punto que sobraron 12 canastas llenas de panes y llenas de peces. Este milagro es la intervención divina
La intervención espiritual en un mundo natural. Pero esta intervención divina en un mundo natural tenía que ver con un hombre espiritual llamado Jesucristo. Siendo Dios, se hizo hombre, y como hombre hizo todos los milagros. Él no hizo ningún milagro como Dios, hizo como hombre que fue creado a imagen de Dios, semejante a Dios y con el señorío de Dios. Pero ese hombre tiene una condición: tenía que obedecer a Dios. Jesús en todo obedeció al Padre, en todo obedeció a Dios. Él dijo: no, yo no hago nada si mi Padre no dice que lo haga. Y esa actitud de obediencia, de amar la palabra de Dios, de amar la voluntad de Dios, esa actitud que él tuvo, destapó un camino que hasta ese instante el hombre no lo conocía, porque la humanidad solo era desobediencia, 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 porque desde que Adán empezó a pecar, a desobedecer a Dios, toda la humanidad, todos sus hijos heredaron la desobediencia de Dios. Eso le llaman pecado original, le dicen algunos, otros le llaman naturaleza pecaminosa. Pero entró en el hombre, en la humanidad, un espíritu de desobediencia a Dios, de rechazo. Me pongo a pensar, han pasado los años, estamos en el año 2021, pero la humanidad cada vez quiere desobedecer más a Dios. Cada vez se rebela contra Dios, está contra los principios de Dios, quiere poner sus propios principios llamados humanismo, quiere manifestar que el hombre piensa mejor que Dios, reta a Dios de continuo. Eso se llama pecado. El hombre separado de Dios. Y el hombre separado de Dios es un hombre limitado, con un final, la muerte. Pero hay un ser dentro tuyo, dentro de todo creyente que ha abierto su corazón a Jesús, que es un ser espiritual que ha sido llamado para vivir una vida eterna. Jesús bendijo los panes, multiplicó los panes y los peces. Yo siempre miré esto, imaginaba en ese momento cómo sería ver a Jesús multiplicar los panes y los peces. Un día yo estaba a punto de casarme y tenía muy poco dinero para casarme. Y en mi matrimonio vinieron 1.200 personas más o menos. Yo tenía plata para una olla de comida. Y se hizo, la olla se repartió hasta que me alcanzó. Cuando se acabó de repartir lo que estaba en la olla de comida, fueron a lavarla, la pusieron en un sitio para lavarla, y cuando la destaparon, estaba llena de comida. Y empezaron a repartir, y salió, y al final sobró la tercera parte de la olla. Imagínense una olla dando de comer a 1.200 personas. Muchísima gente fue testigo de eso. En la cocina, yo me enteré cuando me contaron en la cocina, porque la presencia de Dios está ahí. Todo creyente tiene la potestad de ser llamado hijo de Dios, y como hijo, la presencia de un Padre que lo ama está siempre contigo. Ese nuevo hombre, ese hombre espiritual, ese hombre que tú al recibir a Jesús en tu corazón te convertiste, esa mujer espiritual que fue llena del Espíritu Santo, somos seres distintos, que no nos sujetamos a este mundo natural, que trascendemos a un mundo sobrenatural, pero tenemos que conocer quién mora en nosotros, cuál es mi potencial, quién soy. Empezar a encontrarte cuál es tu identidad. O te identificas con la carne que tiene sus límites y termina muriendo, o te identificas espiritualmente y te llevas a vida eterna y entiendes que tu ser espiritual está viviendo dentro de un cuerpo natural, que este cuerpo por el pecado un día va a morir, pero Dios ha preparado otro cuerpo sobrenatural, porque va a haber una muerte y también va a haber una resurrección. Así como Cristo murió y resucitó, nosotros también, los que morimos en la carne, vamos a resucitar. Cristo va a venir en las alturas y los que murieron antes van a resucitar primero, luego nosotros, los que estamos vivos, vamos a ser transformados. Este cuerpo natural que tiene un límite natural va a ser transformado a un cuerpo glorificado, un cuerpo que al no tener pecado va a existir eternamente. Pero dentro de ese cuerpo siempre va a estar tu hombre espiritual o tu mujer espiritual, tu ser espiritual, porque somos seres espirituales que vivimos dentro de un cuerpo natural. Y ese ser espiritual tiene características y condiciones para hacer las mismas cosas que Dios hace. Tenemos la vida de Dios en nosotros. Jesús dijo en Marcos 11, tened fe en Dios, porque cualquiera que diga a esta montaña, muévete, y no dude en su corazón, sino crea que es hecho lo que dice, lo que diga será hecho.
Bueno, hasta ahora yo no he visto un hombre mover montañas, pero yo estoy seguro que lo voy a ver. En la medida que ese ser espiritual crezca, podemos ver montañas moverse, hermanos. Tenemos tal potestad, mira qué potestad nos ha dado Dios para ser llamados hijos de Dios. Y un hijo hereda el ADN de su padre, hereda la fuerza de su padre, hereda todo lo que su padre tiene. Ser hijo de Dios es una denominación tan grande que tu cerebro no lo puede entender. No se limita a este mundo. En este mundo tendréis aflicción, pero si no temas, yo he vencido al mundo. Todos los milagros que Jesús hacía, cada vez que Él hablaba, predicaba, enseñaba, lo inmediatamente demostraba con el poder de su palabra. Y lo que era imposible para el hombre, Él lo hacía posible. Pero lo hacía posible a través de la fe. La fe. Hay dos tipos de fe, como les decía, la fe de este mundo, pero hay otra fe, que es la fe de todo creyente. El día que abrimos nuestro corazón a Jesús y decimos confiar en Él, confiar en lo que Él dice, confiar en lo que la palabra de Dios dice, y eso se llama fe para un creyente. Y ese estilo de vida de fe en lo que Dios dice en su palabra permite que la vida de Dios empiece a desarrollarse dentro de ti. Y lo que tú crees, para el que cree, todo es posible. Y tú estás dispuesto a creer, Dios está dispuesto a obrar. Pero, ¿qué es lo que puedo creer? ¿Qué es lo que yo puedo pedir a Dios? Dice, si pedimos algo conforme a su voluntad, algo conforme a su palabra, sabemos que lo tenemos. Esa convicción que lo que Dios dice es la verdad, es la realidad. Esa convicción hace que el mundo espiritual, que es perfecto, se manifieste en este mundo natural. Eso se llama un milagro, una intervención divina dentro de nuestro mundo natural. Nosotros, los hijos de Dios, tenemos la potestad, al ser llamados hijos de Dios, de traer las cosas de un mundo espiritual a un mundo natural. Somos portadores del potencial de Dios, somos templo del Espíritu Santo, templo de Dios, y tenemos la vida de Dios impartida dentro de nosotros, pero no fluimos en eso porque no conocemos, porque ignoramos. Erráis porque ignoráis las Escrituras. Jesús dijo las mismas cosas que ustedes van a hacerla, lo mismo que hizo Jesús. Todo lo que Él enseñó es verdad. Muchos teólogos inclusive quieren negar lo que Jesús enseñó. Le quieren dar una explicación diferente, una explicación teológica, dicen ellos. Quieren dar una explicación racional. Pero la razón natural no tiene nada que ver con la razón espiritual. La razón natural dice, todo lo que sube baja y se va a estrellar porque la ley de la gravedad. La razón espiritual hizo que Jesús caminara sobre las aguas. Dios es el creador de los cielos y de la tierra. Y nosotros, los hijos de Dios, nacimos de Dios. Somos la idea de Dios hecha realidad, pero algo distinto que es manifestando la perfecta voluntad de Dios, hechos a la imagen de Dios, siendo semejantes de Dios y manifestando el señorío de Dios. Entonces, si tú entiendes tú descubres quién tú eres, ahora ya tú no tienes que envidiar a nadie, no tienes que imitar a otros. Cuando una persona tiene éxito en la vida, te va bien, ya sea en el mundo natural como en el mundo espiritual también, empiezas tú a triunfar, a mejorar, lo primero que atraes es envidia. A tu alrededor la gente empieza a envidiarte. La gente a tu alrededor empieza a hablar mal de ti porque ellos lo que quieren es que ese éxito que tú estás teniendo, ellos tenerlo. Quieren robarte algo que tú tienes. ¿Por qué quieren robarte? Porque no lo tienen. Pero cuando uno empieza a encontrar lo que tú eres en Cristo, el potencial que tú tienes, tú te olvidas de la gente, de lo que ellos puedan hacer o no hacer, y empiezas a desarrollar tu propio ser interior, empiezas a desarrollarte tú mismo, porque Dios te ha escogido, te ha hecho una persona distinta a cualquier otra. Dios te ha creado en una forma especial, una forma que eres único, y ese ser único no lo puedes desperdiciar tratando de imitar a otro. Ese ser único que hay en ti, tienes que desarrollarlo por el Espíritu, porque tu Espíritu tiene que entender, tienes que conocer las cosas del Espíritu, tienes que meterte a estudiar la Biblia, conocer la palabra de Dios. Y cuando la conoces y vas desarrollando el Espíritu, te empieza a enseñar, y te enseña un mundo sobrenatural, una vida distinta, una vida de reino, de gobierno. El reino de los cielos está aquí con nosotros. Y tú entiendes que donde quiera que tú vayas, en tu trabajo, en tu hogar, en tu oficina, en tu iglesia, donde quiera que tú vayas,
la presencia de Dios va contigo. El reino de Dios entra contigo y tú ya impactando una persona de fe, que cree a Dios, que anda en la presencia de Dios continuamente. Impacta, llegas a un lugar y los milagros, señales y prodigios empiezan a suceder. Muchas veces me han invitado a diferentes reuniones y a veces solo entraba. De pronto la gente empezaba a sanar. Algunos se caían, tenían un impacto y se caían. Muchos le llaman descanso en el Espíritu. Pero es el Señor, es la vida de Dios que va dentro de cada creyente que tienes que desarrollar. La identidad permite que tú te desarrolles y que la vida del Espíritu, a la cual Dios te ha llamado, se desarrolle en ti. No temáis manada pequeña, a vuestro Padre le ha placido daros el reino. El reino nos pertenece. El gobierno sobre cualquier circunstancia. No temas por lo que estás viendo, no temas por las cosas que están sucediendo en el mundo. El que está en ti es mayor que el mundo. El que creó los cielos y la tierra te ve a ti como un padre ve a su hijo. Y si tú tienes fe en Él y le crees, Él te sostiene con su palabra, Él te fortalece con su espíritu y Él te renueva y transforma tu vida para que tú vivas en este mundo como Él es. Jesucristo el Señor mora en el corazón de todo creyente y la misma vida de Jesús ahora está disponible para el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, para todo creyente. Pero nuestra lucha contra Satanás es que el diablo ha traído ignorancia, oscuridad, tinieblas, para que no sepas quién eres, para que no desarrolles ese ser interior en ti, para que la vida de Dios tú la ignores y no la vivas. Pero Dios ha puesto su esperanza en ti. Dios te ha dado características y cualidades que necesita que se desarrollen en esta tierra. Cree y verás la gloria de Dios. Continuaremos en la segunda parte del programa. Bendiciones. Estamos viendo un tema tan importante que es el nuevo nacimiento, que es la identidad que te da el poder para ser quien tú eres realmente. El no vivir en oscuridad ni ignorancia, porque la ignorancia hace que tú pierdas tu vida. Dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento, por falta de entendimiento. Entonces Romanos dice, transfórmate, es tiempo de transformarte. Es día de que tú te transformes por medio de la renovación de tu entendimiento. Es necesario que entiendas. Y para entender tienes que entender desde el principio. Dice, nuestra vida empieza el día que nacemos de nuevo. Porque él tiene una vida natural que empezó el día que yo nací, según la carne. Pero hay otra vida distinta que empieza el día que tú le abres tu corazón a Jesús y espiritualmente naces de nuevo. Entonces el nacer de nuevo es un proceso para pasar de muerte a vida. Era una muerte espiritual que ahora pasa a vivir una vida espiritual, una vida eterna, una vida abundante. En Juan capítulo 5, versículo 24, nos dice, de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Por eso la invitación cuando él dice, id por todo el mundo y prediquen mi evangelio a toda criatura, prediquen estas buenas nuevas, que ya no eres solamente un hombre natural, que puedes pasar a ser un hombre espiritual, que no te conformes a esta vida, sino puedes trascender a una vida eterna. Y el día que abrimos nuestro corazón al Señor, pues trascendiste, fuiste transformado, fuiste hecho una nueva creación, una nueva criatura. Un ser espiritual nace en ti y ese ser espiritual tiene que desarrollarse y tú tienes que conocerlo, conocer tú quién eres, te habilita para que tú puedas desarrollar ese ser que Dios puso en ti. El Espíritu. Pues el Espíritu Santo es el Padre de los Espíritus y Dios es mi Padre porque yo tengo identidad ahora. Yo soy Espíritu y mi Padre es Dios, Dios Espíritu Santo. En Romanos capítulo 5, versículo 12, Romanos 5, 12, dice, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, habla de una muerte espiritual, porque Adán antes vivía, se comunicaba con Dios, hablaba con Dios, escuchaba a Dios. Ahora, ese Adán que hablaba con Dios, el día que él pecó, rechazó a obedecer a Dios, ese espíritu murió, se separó de Dios, porque la muerte espiritual es separación de Dios. Y dice, como el pecado entró al mundo por un hombre, Adán que había desobedecido, por el pecado entró la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, porque todos los hijos de Adán eran esclavos de la muerte. Aprendían lo que su padre les enseñaba, una vida sin Dios. Ateo es anti Dios, la vida sin Dios. No. Entonces la muerte
y la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, todos. No hay un hombre que no haya pecado. Dice, no hay justo ni aun uno, pero hay un justo que vino por todos nosotros, Jesucristo el Señor. Por eso Él tenía, siendo Dios, hizo hombre para como hombre enseñar al hombre cómo debía vivir. Y Él vivió en plena obediencia a Dios y por su obediencia Él podía gobernar sobre cualquier circunstancia. Podía caminar sobre las aguas, calmar vientos, calmar tempestades, multiplicar panes, peces. El Señor no tenía límite alguno porque Él no tenía pecado. Era un hombre espiritual dentro de un cuerpo natural, pero no había pecado en Él, no había separación de Dios, había comunión perfecta. Jesús decía, yo no hago nada si mi Padre no dice que lo haga. Entonces, en Romanos 5:19 dice, porque así, como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Jesús obedeció y a través de Jesucristo, todo aquel que cree en Él nos dio potestad de ser hechos de Dios y Él te toma, te saca, dice, Él te toma del reino de la oscuridad, del reino de las tinieblas y te traslada a su reino de luz, de entendimiento. Y ahora en Cristo Jesús descubres un hombre nuevo, ese ser que ha nacido en ti, ese ser espiritual, ahora tiene el potencial de desarrollarse. Y la palabra de Dios dice que somos transformados de gloria en gloria hasta alcanzar la imagen de Jesucristo. Entonces estamos en un proceso de transformación, primero de entender, por eso es necesario conocer, entender. La Biblia es la palabra de Dios, tenemos que conocer la Biblia, entender. Leer la Biblia significa transfórmate, cambia tu forma de pensar para que cambies tu forma de vivir, transformado, renueva tu mente, porque en la medida que vas renovándote, vas entendiendo y vas viviendo. Y hay una vida sobrenatural y divina que ha sido impartida en ti por el Espíritu Santo. Por eso dice que somos templos de Dios, somos templos del Espíritu Santo. El justo por la fe vivirá. Entonces, el nuevo nacimiento, acuérdate, es la sustitución de la antigua naturaleza, ¿no? A una nueva naturaleza. Ahora ya cambias, hay un cambio. Lo que antes era, ahora lo que he vivido, lo he vivido, pero lo que viene por delante puede ser transformado. Porque ya ahora sé que soy un ser sobrenatural, que sé que mi ser espiritual que mora en mí tiene el potencial de la palabra de Dios para que todo lo que Dios dice en su palabra se pueda manifestar en este mundo natural a través de la fe. Podemos traer la presencia de Dios aquí a la tierra. Podemos traer la voluntad de Dios, que es la palabra de Dios, porque cuando Dios hizo los cielos y la tierra, Dios dice, Dios gobierna en los cielos, pero la tierra le ha dado a los hijos de los hombres. En los cielos no hay problema. Por eso Jesús dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, el reino que está allá, que venga acá, haga tu voluntad aquí en la tierra, así como se hace en el cielo. Y el propósito que estoy acá es para que sea la voluntad de mi Padre aquí en la tierra, porque el hombre tiene la potestad dada por Dios para que su voluntad de Dios se cumpla aquí en la tierra. Aquí en el Perú y en los países latinos o americanos, fueron conquistados por los españoles. El rey de España nunca vino al Perú, pero puso virreyes en el Perú. Y esos virreyes gobernaban como si fueran reyes, pero tenían una condición, obedecer al rey de España. El día que dejaban de obedecer, eran sacados, pero mientras obedecían, seguían siendo virreyes. Y tenían la misma cartita, representaban al rey y tenían la misma potestad. Así como el rey pasaba y todos doblaban la cabeza, cuando pasaba el virrey sucedía lo mismo, porque él era un embajador del reino. Ahora, hijos de Dios, embajadores en nombre de Cristo, lo que Dios espera de nosotros, que seamos como Él es, que vivamos como Él es, y para eso nos ha dado su palabra para enseñarnos cómo Él es Él, y así como Él es, Él quiere que nosotros seamos aquí en la tierra. Obedeces a Dios y gobiernas sus circunstancias. Yo he escuchado a mucha gente decir, ¿por qué Dios es tan malo? ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios permite tanta hambre, tanta muerte, tanta guerra? Y culpan a Dios de lo que es nuestra responsabilidad. Porque todo hombre creado acá tiene la responsabilidad de traer y manifestar el reino de los cielos aquí en la tierra. Porque todos los que hemos sido creados por Dios y hemos sido impartidos por el Espíritu Santo,
Dios ha puesto el potencial que se debe desarrollar para que la voluntad de Dios sea hecha aquí en la tierra. Por eso, ¿cuál es mi herencia? Mi herencia es la misma palabra de Dios, porque con la palabra de Dios voy a gobernar. El virrey recibía las órdenes del rey y cuando él transmitía las órdenes del rey, eso se cumplía y el virrey se encargaba de cuidar que se cumpla la obra, lo que el rey decía en sus cartas. Nosotros somos como virreyes, embajadores en nombre de Cristo, príncipes, como dicen Efesios, herederos y coherederos con Cristo, sentados a la derecha del Padre en lugares celestiales, sobre todo principado, potestad, gobernador de las tinieblas, sobre todo lo que existe. Hemos sido puestos en Cristo, hemos sido trasladados de acá, de este mundo de mentira, de este mundo de muerte, este mundo de pobreza, este mundo de destrucción, a la vida de Cristo, al poder del Altísimo, como hijos de Dios, herederos de todo lo creado. Y Jesús está hablando: no temáis, manada pequeña, a vuestro Padre le ha placido daros el reino. El reino nos pertenece, pero es un reino que está basado en su palabra. Cuando tú crees al Señor, cuando tú obedeces su palabra, cuando la haces una contigo en tus pensamientos y en tu vida, y un momento que tú estás hablando las palabras de Dios, donde quiera que vayas, y esa palabra empieza a transformar todo a tu alrededor. Pero tienes que creer. Si no lo crees, no te funciona. Hay mucha gente que dice: pastor, ore por mí, ore por mí. Y todos los días quiere la misma oración. ¿Y sabes por qué no recibe? Porque no cree lo que ora. Si tú le dices algo: Señor, piensa algo conforme a lo que tu palabra dice, y tú decides creerlo y dices: gracias, Señor, empiezas a creerlo, hasta que por un se materializa. Por eso los milagros, señales, están a nuestro alcance, pero están al alcance de tu fe. Si lo puedes creer, lo puedes tener. Si las promesas de Dios tú las puedes creer, las haces en tu mente y en tu corazón uno, y las crees en el corazón y confiesas con la boca, serás salvo, porque esa palabra nos salva. Jesucristo es la palabra hecha carne, el Verbo se hizo hombre y andó con nosotros, y todo lo que hizo Jesús fue la manifestación de la palabra de Dios, porque Él era la palabra misma hecha hombre. Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Entonces, dice acá la palabra de Dios en Colosenses 3, 9 y 10, dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndose despojado del viejo hombre con sus hechos. Hay un viejo hombre que tiene que despojarte, la forma antigua de vivir, el arrepender de tu razón basado en tu carne y no basado en lo que Dios dice. Porque el razonamiento tiene dos tipos: el razonamiento natural y el razonamiento sobrenatural. El razonamiento natural está basado en lo que el mundo dice, lo que el hombre dice, la ciencia natural del hombre. Pero el razonamiento sobrenatural está basado en conocer lo que Dios dice y basar tu vida en lo que Dios dice, sabiendo que esa es la verdadera verdad. Por eso Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Hay una realidad natural y hay una verdad que está por encima de ella. La palabra de Dios es la verdad. Para el que cree, todo es posible. Se rompan los límites de lo que no puedes y pasas al todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Versículo 10 dice: revestidos del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. El nuevo hombre tiene que empezar a conocer. Entonces es el proceso de transformación. Dice, somos transformados de gloria en gloria, hasta alcanzar la imagen de Jesús. En Él está la plenitud del conocimiento. Entonces, dice la palabra de Dios en Colosenses 1:13, ¿no?, que hemos sido librados de la autoridad de las tinieblas y trasladados al reino de Dios. Las tinieblas, la autoridad que tienen las tinieblas, la autoridad que tiene conocimiento sin Dios, la autoridad que tiene toda la ciencia de este mundo sin Dios. Todo lo que la ciencia te puede decir, sin Dios es oscuridad. Porque el conocimiento pleno viene de Dios. Dios es omnisciente, y un conocimiento que rechaza a Dios es una ignorancia. La gente que rechaza a Dios se llama ignorantes espirituales. Pero la gente que conoce a Dios, que ama a Dios, que ama su palabra, son los conocidos y entendidos, a quienes oramos a Dios que nos dé espíritu de sabiduría, revelación y entendimiento para entender sus promesas, para entender su palabra, para entender ese nuevo estilo de vida que Él ha preparado para los que le aman. Entonces,
El nuevo nacimiento es un nacimiento espiritual, no es un nacimiento del cuerpo. Nicodemo decía, ¿cómo puede entrar al vientre de mi madre? Porque él pensaba en una forma natural, nacer del cuerpo de carne. Y Jesús dice, no es natural, es espiritual. Dios es mi Padre espiritual. Yo le puedo decir, Padre Dios, Papito, Abba Padre, es mi espíritu que le dice a Dios, Espíritu Santo. Abba Padre. La oración es un regalo para los hijos de Dios. Porque por la oración entramos a la presencia, por la sangre, por la vida de Jesús. Porque Jesús derramó su sangre en la cruz por nosotros. Él, su vida de obediencia, la impartió en nosotros. Porque ¿qué hizo Jesús? Él fue a la cruz. Pagó por nuestros pecados porque todo el mundo había pecado. Por eso es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero el Cordero que no tenía pecado, pero él asumió el pecado de todos nosotros, lo jaló sobre él y él fue a pagarlo en la cruz. Y lo que él hizo fue, tomó su santidad, tomó su gracia, su posición de Hijo de Dios y nos la impartió en nosotros, en todo aquel que cree en él. Por eso llamamos la sustitución, el cambio, el intercambio. Si tú no le entregas tu vida a Jesús, él no te puede entregar tu vida. Entonces, cuando tú le entregas tu vida a Jesús, él entrega su vida. Y esa vida tiene que desarrollarse, esa vida sobrenatural, esa vida de señales, prodigios, milagros, esa vida con conocimiento, esa vida que es guiada por el Espíritu Santo. Es una vida diferente. Entonces, la vida del nuevo nacimiento te trae como consecuencia un conocimiento espiritual, un entendimiento que antes no tenía. Amén. Es una nueva naturaleza, ¿no? En Isaías 5.1 dice, en Juan 5.1 dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Nacido de Dios, no del hombre, nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En Romanos 12.2 dice transformados, es un tipo de transformación. En Gálatas 3.5 dice, Cristo nos libró de la maldición de la ley, porque había una maldición para el que desobedecía a Dios. La muerte, la enfermedad y la pobreza era la maldición que venía a la humanidad, y toda la humanidad tiene ese problema, la muerte, la enfermedad y la pobreza. Pero Cristo nos libró de esa maldición. Siendo ricos se hizo pobre para que seamos enriquecidos en Él. Él tomó nuestra vida de pecado y Él se hizo pobre por nosotros. Y no solo eso, Él tomó nuestros dolores, llevó nuestras enfermedades y por sus llagas hemos sido nosotros sanados. Él nos dio una posición en Él, de modo que uno está en Cristo. La palabra en Cristo es en la vida de Cristo, en el pensamiento de Cristo. Entonces si quiero vivir en ello, tengo que conocer lo que Él habló, tengo que decir lo que el Señor, tiene que conocer la Biblia, la palabra de Dios, para que seas transformado. Sin su palabra no hay nada. Él con la palabra creó todo y con la palabra nos está creando y formando a esos seres espirituales llamados cristianos, hijos de Dios. Queridos hermanos, perseveren en la doctrina, perseveren en el conocimiento, vivan una vida de obediencia a Dios y que se manifieste esa vida sobrenatural en tu vida, una vida llena de poder y de gloria del Espíritu Santo, y no tendrás temor a nadie. Nadie te va a poder hacer frente en todos los días de tu vida, ninguna enfermedad, ningún dolor, ni la pobreza, ni la escasez, porque empieza la vida sobreabundante de Dios a la cual Dios te ha preparado. Estamos en tiempos finales, Cristo viene pronto, hay escasez y hambre en la tierra, hay guerras, rumores de guerra. Todo eso va a venir, está escrito, no me sorprende. Pero ¿cómo vamos a reaccionar nosotros? ¿Estamos bajo esa circunstancia o podemos pasar por encima de ella? Entonces, pueblo de Dios, prepárate esa vida sobrenatural que pasa por encima de esa vida de escasez en el mundo. No temáis, manada pequeña. A vuestro Padre te ha placido daros el reino. Vamos a orar, hermanos, ahí donde tú estás. Padre Celestial, oro por cada uno de mis hermanos acá presentes. Oro para que tú nos des revelación, que tú te reveles a cada uno de nosotros, que nos des sabiduría y entendimiento, que toque nuestros corazones, que nos transforme, Señor, para asumir y poder enfrentar esta vida en la cual se está viviendo, en la cual el mundo está sufriendo, pero nosotros no somos de este mundo. Tú nos has llamado para ser seres sobrenaturales, para ser un pueblo de reyes, profetas y sacerdotes. Padre, en el nombre de Jesús bendigo cada familia y cada hogar que está recibiendo esta palabra y pido, Señor, que tu Santo Espíritu sople su aliento en cada uno y que les reveles a cada uno lo que son y el propósito para el cual tú los has creado. Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan para bien. Esto es para aquellos que con su propósito han sido llamados. Hay un propósito en tu vida, conócelo, desarróllalo, busca primero el reino de Dios y su justicia. Cualquier necesidad en tu corazón, Él dice, clama a mí, yo te responderé. Bendigo tu vida, echo fuera la muerte, fuera la enfermedad, fuera la pobreza.
La maldición en Cristo Jesús ha sido cancelada y quebrada y ahora naces un hombre nuevo, una mujer nueva, preparada para el reino de Dios. Sé sano, sé libre, sé salvo y que la prosperidad que se llama Jesucristo sea parte de tu vida cada día. No temas, manada pequeña. Al Padre le plació darte el reino. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.